Buenos días, amigos televidentes y radioyentes. El sistema de la radio y la televisión cubana en nuestro país ofrecen la conferencia de prensa que cada mañana transmitimos para conocer sobre la situación epidemiológica de nuestro país. Va concluyendo el mes de febrero, no deja de ser uno de los meses más complicados, no solamente en Cuba, sino también en todo el planeta. Me acompaña en esta mañana la intérprete de lengua de señas para la comunidad sorda de Cuba, Marileimis Repilado. Y ya doy los buenos días en esta mañana de sábado al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública de nuestro país. Buen día, doctor. Buenos días, Pepe, a ti, al equipo que hace posible esta transmisión, a los intérpretes de lengua de señas, a la radio que multiplica toda la información y a todas las personas que siguen los mensajes, la información todos los días. El fin de semana, con algunas cosas positivas, lamentablemente con el fallecimiento de 4 personas que vamos a informar en el día de hoy con COVID-19. De los fallecidos, que damos las condolencias, lo sentimos mucho, familiares, amistades. Una paciente femenina de 72 años de edad, del municipio de Céspedes, en la provincia de Camagüey, antecedente de ser contacto de un caso que había sido confirmado previamente, con algunas morbilidades previas, cardiopatía isquémica, diabetes mellitus, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, epilepsia, que comenzó con secreción nasal, pérdida del gusto y decaimiento. Síntomas que ya nuestra población ha ido conociendo como que son sugestivos de la COVID-19 y pues rápidamente se identificó por el área de salud, se estudió, se hizo el diagnóstico, se ingresó, se confirmó con el PCR y los estudios, primeramente un test de antígeno que resultó positivo, después el PCR que también lo confirmó, y después de una estadía de 5 días en los hospitales, de los cuales uno de ellos tuvo que ser en terapia intensiva, teniendo en cuenta las complicaciones que presentó. En un momento determinado le hizo una arritmia, taquicardia ventricular, fibrilación, y lamentablemente hace una parada cardíaca, de la cual, a pesar de las maniobras de reanimación que se aplicaron, no pudo ser recuperada de este fallecimiento. Lamentamos mucho el fallecimiento de esta señora, damos sus condolencias a sus familiares y amistades. La otra persona que fallece en nuestro país con COVID-19 es un paciente masculino de 70 años de edad, de aquí de la provincia de La Habana, del municipio de La Lisa, con antecedente de ser contacto de un caso confirmado, factor de mucho riesgo, por lo que siempre reiteramos la necesidad de que las personas que conozcan que una amistad, alguien con el que estado relacionado, ha sido confirmado, inmediatamente se presente y se identifiquen con su médico si es que esa persona no lo informa como contacto, porque indiscutiblemente el porciento es muy elevado. Este paciente tenía como antecedentes de enfermedad 2 elementos que son muy desfavorables: la hipertensión arterial y la diabetes mellitus, también una enfermedad cerebrovascular, una miocardiopatía y una insuficiencia venosa periférica, factores de mucho riesgo. Comenzó con falta de aire, se evaluó por su médico de familia, se hizo el test de antígeno, resultó positivo, se ingresa, se confirma y presentó un grupo de complicaciones que realmente no fue posible controlarlas a pesar de los protocolos de tratamiento y de todas las acciones que se realizan en las salas de terapia intensiva. De esta forma, este paciente estuvo ingresado 4 días, uno de ellos en terapia intensiva, y lamentablemente en un momento determinado
presentó una bradicardia extrema seguida de un paro cardíaco en asistolia. Se aplicaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero no fueron efectivas y este paciente fallece. Nuevamente nuestras condolencias, familiares, amistades, y lamentamos mucho este fallecimiento. El otro es un paciente de 90 años de edad, también de aquí de la provincia de La Habana, en este caso del municipio Plaza de la Revolución, también contacto, un caso confirmado previamente, que como comorbilidades, enfermedades que padecía, bueno, pues una hipertensión arterial y una cardiopatía isquémica. Comenzó con síntomas dados por decaimiento, se evaluó por su médico de familia, se realizó el test de antígeno, inicialmente negativo, pero después sí resultó positivo al continuar con el decaimiento y un poco de falta de aire al esfuerzo físico. Por estas causas fue ingresado y después de una breve estadía de 2 días, los 2 en terapia intensiva, teniendo en cuenta el cuadro clínico con que fue ingresado, fue directamente para terapia intensiva, pero lamentablemente hizo un cuadro de shock que fue empeorando, que no se pudo resolver con el tratamiento impuesto, y lamentablemente hace una parada cardíaca en las historias, no pudiendo reanimarlo con las maniobras aplicadas. Insisto en nuestras condolencias a familiares y amistades, y que realmente nos afecta mucho cada vez que ocurre un fallecimiento con esta enfermedad. El otro paciente que fallece, el masculino de 78 años de edad, de la provincia de La Habana, en este caso del municipio de Marianao. Hasta este momento, hasta el momento que falleció, no se había identificado una fuente de infección específica, con antecedentes de hipertensión arterial, enfermedad cerebrovascular e una insuficiencia arterial periférica. Este paciente comenzó con diarreas abundantes, manifestación clínica que se ve también sugestiva de esta enfermedad, abundantes en frecuencia, en cantidad. Se hizo una valoración en el hospital, se ingresó y de todas formas se hizo el test de antígeno, teniendo en cuenta que este síntoma también se ve en la COVID, no solo son síntomas respiratorios. Resultó positivo, se hace el diagnóstico, se confirma y después de 8 días de ingreso, todo el tiempo en terapia intensiva, pues lamentablemente en un momento determinado presentó de forma súbita una parada cardiorrespiratoria, para cuya reanimación se aplicaron las maniobras que están establecidas, pero lamentablemente no fueron efectivas. Reiteramos nuestras condolencias a familiares y amistades. Como ustedes ven, es un número, yo he hablado con Pepe al inicio, en el tiempo que estuvimos antes de comenzar, es un número elevado de fallecidos, que cuando usted ve las características de los pacientes, a veces los años, a veces no son tantos años, pero sí un grupo de enfermedades que los acompañan, pues siempre reiteramos la necesidad de proteger a todas estas personas que pueden tener algunas de estas características. Porque esta enfermedad, que en algunas personas aparentemente pasa inadvertida, aparentemente son síntomas discretos. Después al final vamos a hablar un poco de las secuelas de esta enfermedad que todavía se están identificando, pues de momento tienen unas complicaciones que a veces no es posible rescatar a una persona que fallece. De esta forma Cuba amanece con un número de pacientes ingresados superiores al día de ayer, 19.491 pacientes, sospechosos 3.072, en vigilancia 12.198
y confirmados activos 4.221, cifra inferior a la del día de ayer como expresión del balance positivo de acuerdo a las altas que hemos tenido los 2 días anteriores. Se procesaron 17.892 muestras para el diagnóstico de la COVID-19. Todos los laboratorios funcionaron. Artemisa, que había tenido algunas dificultades, lo habíamos informado, porque había inquietud de su población y de esas autoridades allí, pues ya comenzó a funcionar y ayer procesó un número importante de muestras. Y como resultado del estudio de las 17.892 muestras, se identificaron un total de 720 personas con COVID-19. Se diagnosticaron ayer en nuestro país. Esto representa el 4,02% de positividad de las muestras procesadas. Y aunque es una cifra elevada, nosotros siempre recordamos los 2 días que no tuvimos ningún caso que informar y que llevaremos, aunque es una cifra elevada, pero son 155 menos que las que ya se diagnosticaron en el día de ayer. De esta forma, Cuba acumula 2.374.019 pruebas realizadas para el diagnóstico de esta enfermedad y se han confirmado un total de 49.161 personas con la COVID-19 desde que comenzó la pandemia o desde que comenzamos a realizar los estudios para identificar casos con esta enfermedad. Eso da un 2,07% de positividad de todas las muestras que se han realizado. De todas las provincias se procesaron muestras, el mayor por ciento, como ocurre siempre, de la provincia de La Habana, le sigue Santiago de Cuba, Matanzas, Villa Clara, Ciego de Ávila, Camagüey, Holguín. Incluimos la Isla de la Juventud, que también se preocupa a la población. Las Tunas, que ya podemos ir adelantando, que no diagnosticó ningún caso en el día de ayer, sin embargo se procesaron muestras y como resultado del estudio de estas muestras, pues son los 700 personas que se identificaron ayer. El mayor por ciento, como pasa desde hace más de un mes, de casos autóctonos propios de la transmisión en nuestro país. Estamos hablando de 703 pacientes de los 720 que son casos autóctonos propios de la transmisión en nuestro territorio. Y 17 personas que arribaron recientemente en los últimos 5 días a Cuba del exterior y con el protocolo que está establecido, pues se hizo el diagnóstico. En el gráfico se puede apreciar este comportamiento desde hace más de un mes, los rojos los autóctonos, los azules los importados, y se puede apreciar que un poco inferior el número de casos confirmados, aunque tuvimos los días anteriores al de ayer que fue. Pero de todas formas vamos a seguir bajando paulatinamente por lo difícil que es el control de esta enfermedad. El 94,4% de todos los pacientes que se diagnosticaron ayer, contactos de casos confirmados. Ahí nos mantenemos, 94, 95%, grupo de mayor riesgo de esta enfermedad. En el acumulado es el 89,9%. Los 17 importados el día de ayer, pues tienen como fuente de infección el extranjero, el exterior de nuestro país. Y ya el 9,6% de todos los diagnosticados en Cuba, pues ha tenido como fuente de infección el exterior. Hasta el amanecer de hoy, y se trabaja todavía, 23 de los 720 pacientes diagnosticados no se ha podido precisar la fuente de infección. Por provincia, los 700 pacientes diagnosticados pertenecen
La provincia de La Habana con el mayor número, 362. Mayabeque, 60, también una cifra elevada. Camagüey ha ido incrementando, 55. Santiago de Cuba, en vías de control, 45. Artemisa, 37. Pinar del Río, 34. Holguín, 28. Granma, 26. Santi Espíritus, 18. Cienfuegos, 16. Ciego de Ávila, 12. Guantánamo, 11. Villa Clara, 10. El municipio especial Isla de la Juventud, 4. Y de Matanzas se diagnostican 2 pacientes en el día de ayer. El sexo femenino en el día de ayer con un 51,7% de todos los diagnosticados. Sin embargo, en el acumulado representan el 48,8% y del masculino el 51,2%. Parece que en algún momento hablé de 700 casos confirmados, son 720 casos confirmados. El 44,5% de los 720 diagnosticados ayer, totalmente asintomáticos, característica de la enfermedad. En el acumulado es el 45,7%. Por grupos de edades, menores de 20 años, una cifra elevada todavía, 112. De esos 112, 100 en edades pediátricas, más riesgoso todavía, 18 y menos años de edad. Y con estos 112 que se confirman ayer, pues ya se acumulan 5.465 niños, jóvenes, adolescentes de 18 y menos años de edad que han sido diagnosticados en Cuba. 734 se mantienen activos, cifra también elevada. El 88,1% se ha recuperado. El lactante grave que habíamos informado en el día de ayer con una evolución favorable pasa a la condición de cuidado, al estado de cuidado. Y ayer, hoy no tenemos ni graves ni críticos en este grupo de edad. No obstante, la doctora Lisset me decía que yo de todas formas dejara siempre la impronta de lo riesgoso que es este grupo y los esfuerzos que se hacen para salvarle la vida a algunos de estos niños. Ya me hablaba de que ayer 2 jóvenes de 11 y 17 años llegaron graves a los hospitales, se ingresaron y con la aplicación del protocolo de tratamiento ya están de cuidado. Pero son los riesgos que se corren, por lo que reiteramos siempre la protección que nos corresponde a los padres, a los abuelos, a los familiares con estos grupos de edades. De 20 a 39 años, 239 personas. De 40 a 59, 242. Y de más de 60 años de edad, grupo cuyo riesgo no tengo que explicar, creo que las cosas que informamos lo justifican, 127 personas se diagnostican en el día de ayer, una cifra muy elevada. Los 17 casos importados se corresponden, uno con la provincia de Artemisa, su municipio cabecera, 3 de la provincia de La Habana, 2 de Centro Habana y 1 de San Miguel del Padrón. El paciente importado de la provincia de Mayabeque, de Melena del Sur. Los 3 pacientes importados de la provincia de Cienfuegos, 2 del municipio de Cienfuegos y 1 de Yagua. Los 3 pacientes importados en la provincia de Ciego de Ávila, 1 de Morón, 1 de Bolivia y 1 de Baraguá. En Camagüey se confirman 2 casos importados del municipio cabecera. En Holguín 3 importados de Rafael Freire, Báguano y Holguín, 1 cada uno. Y en Santiago de Cuba el caso importado que se diagnostica pertenece al municipio Santiago de Cuba. Por países de procedencia, de Rusia, 10, de Estados Unidos y el de cada uno, de Brasil, España y Jamaica, 1 de cada uno.
Se diagnostican también 5 extranjeros con COVID-19. Un ruso que había arribado de Rusia, un congolés con transmisión autóctona, contacto de un caso confirmado en el municipio de Santiago de Cuba, una española que había arribado del exterior, una italiana, contacto de caso confirmado aquí en La Habana, y una colombiana, también autóctona, contacto de un caso confirmado aquí en La Habana. Autóctonos, la cifra más alta, 703. En Pinar del Río se diagnostican 34 pacientes autóctonos, 17 menos que el día de ayer, pero todavía elevado, en 5 de sus 11 municipios. Pinar del Río cabecera, que es el que ha estado marcando el mayor número, 23. San Luis con 6, San Juan y Martínez, La Palma y Consolación del Sur, y La Palma con 2 cada uno, y Consolación del Sur con un caso autóctono en el día de ayer. Se confirman 36 casos autóctonos en 10 de sus 11 municipios. O sea, una dispersión que es importante en esta provincia, que está teniendo una cifra un tanto elevada. Artemisa, municipio cabecera, que es donde está el principal problema, 13, San Cristóbal 6, Bahía Honda 4, Guanajay y Bauta con 3 cada uno, Alquizar y San Antonio de los Baños con 2 cada uno, y Candelaria, Mira de Melena y El Mariel, un caso autóctono de cada uno de estos municipios. La Habana, cifra elevada, 359, aunque podemos decir que son 90 menos que los que se confirmaron ayer. O sea, una disminución. De todas formas, con una afectación, como pueden ver ahí, de todo su territorio. Sus 15 municipios aportan casos autóctonos ayer. San Miguel del Padrón con el mayor número, 43. Centro Habana, 41. Arroyo Naranjo, 38. Habana Vieja, 36. 10 de octubre, 35. Cerro, 22. y Baliza, 21. Marianao, 18. Cotorro, Plaza de la Revolución y Playa, con 16 casos autóctonos cada uno. Guanabacoa y Habana del Este, con 15 casos autóctonos cada uno. Y el municipio de Boyeros confirma 12 casos autóctonos. Mayabeque, una provincia que había logrado un control de la enfermedad, una estabilidad. Parece que salté y me dije que en regla hubo 15 casos autóctonos ayer. Mayabeque, que es una provincia que había mantenido una estabilidad, en el día de ayer confirma 59 casos autóctonos, podemos decir que 29 más que el día anterior, y lo que también es llamativo, en todos sus municipios, en sus 11 municipios. San José de las Lajas con 21, San Nicolás de Bari con 8, Batabanó con 6, Quibicán y Santa Cruz con 5 cada uno, Madruga con 4, Mira de Melena, o Melena del Sur, perdón, y Nueva Paz con 2 cada uno, Brines, Jaruco y Bejucal también con 2 cada uno. Como ven, una afectación en sus 11 municipios. Matanzas mantiene el control de la enfermedad. Ayer se confirman 2 casos autóctonos, uno del municipio Matanza y uno del municipio de Calimete. Cienfuegos ha tenido un incremento, están trabajando fuerte. Hay un evento que los está marcando, pero van controlando. 13 casos en el día de ayer. El municipio Cienfuegos con el mayor número, 5. Palmira igualmente con 5. Cruces con 2 y Cumanayagua con 1. Villa Clara, que también va controlando las manifestaciones de la pandemia, confirma 10 casos en el día de ayer.
en 3 de sus, o sea, 5 menos que el día anterior, y afecta a 3 municipios. Caibarien con 5, Santa Clara con 3 y Manicaragua con 2. Santi Espíritus, 18 casos autóctonos ayer. Santi Espíritus Cabecera con 14, Jatibonico con 2, Yaguajay y Caraiguán con 1 cada uno. Ciego de Ávila, 9 casos confirmados ayer autóctonos. En el municipio de Morón, el mayor número, 6. Ciego de Ávila, Venezuela y Bolivia con 1 cada uno. Camagüey, una provincia que también ha tenido un incremento, aunque ayer el número de confirmados fue inferior al del día anterior, 30 menos, y con un poco de dispersión, afecta a 7 de sus 13 municipios. Camagüey Cabecera con 39, Florida y Vertientes con 4 cada uno, Esmeralda con 3 y Céspedes, Minas y Guaymaro con un caso autóctono cada uno de estos municipios. Las Tunas, como dije inicialmente, que ha logrado mantener un control de la enfermedad, pues no se confirman casos en el día de ayer, a pesar de que se procesaron muestras de este territorio. Holguín confirma 25 casos autóctonos ayer en 7 de sus 14 municipios, el mayor número en Holguín Cabecera, 13, Sagua de Táramo con 5, Mayarí con 3, Rafael Freire, Báguano, Urbano Noris y Moa con 1 cada uno. Granma, que ha tenido un incremento en los últimos días, de todas formas, los 26 que confirma ayer son menos que los del día anterior, 6 menos, además con una afectación que en el día de ayer es de 7 de sus 13 municipios. Bayamo, lugar de mayor afectación, con 17, le sigue Niquero con 3, Manzanillo con 2, Cautocristo, Jiguaní, Yara y Campechuela con 1 cada uno. Santiago, provincia que ha ido disminuyendo el número de casos que confirman, lo cual es expresión de la reducción de la transmisión de la enfermedad. Como ustedes vieron en el cuadro inicial, se procesan un número importante de muestras de este territorio. Sin embargo, ayer lo que confirma fueron 44 casos autóctonos, 25 menos que el día anterior, en 6 de sus 9 municipios. En la mayor complejidad, Santiago de Cuba, municipio cabecera, con 36 casos de los 44 confirmados, Contramaestre con 3, Songoramaya con 2, y Guamá, Palma Soriano y San Luis con 1 cada uno. Guantánamo, otra provincia que llegó a tener una transmisión muy importante, una complejidad epidemiológica fuerte los días anteriores, las semanas anteriores, ha ido disminuyendo el número de casos autóctonos y la transmisión. 11 en el día de ayer, 9 menos que el día anterior, y afecta Guantánamo con 8, Guantánamo municipio, Manuel Tames con 2 y Caimanera con 1. Y el municipio especial, Isla de la Juventud, que en el día de ayer no había confirmado ningún caso, bueno, pues en el día de hoy, en el día de anterior no tuvo caso, en el día de ayer 4 casos autóctonos. Esta es otra provincia que ha estado trabajando, se logró establecer una transmisión importante, pero las medidas que se van aplicando aquí, incluyendo de restricción, la conducción por el Consejo de Defensa y todos los organismos, pues va logrando un control. De esta forma, las tasas mayores se mantienen en una posición similar a la del día de ayer. La provincia de La Habana con la mayor tasa, aunque inferior al día anterior, 301,6. Mayabeque en segundo lugar, 179,9, superior a la del día anterior. Santiago de Cuba, 133,2, inferior al día anterior, igual
que Guantánamo, que baja a 123,4. Pinar del Río, un discreto incremento a 121,9. Y el municipio especial, que se posiciona en el lugar número 6, con una tasa de 104,2, tasa de incidencia de casos confirmados por 100.000 habitantes. Una tasa de 104,2, inferior a la del día anterior. Cuba, con una tasa de 109,2 y que, como se ve en el gráfico, con una disminución en comparación con el día anterior. Vamos logrando un control todavía con mucha complejidad epidemiológica. Los municipios donde se concentran las tasas más elevadas y que aportan en el día de ayer o hasta el día de ayer el 33,2% de toda la incidencia de Cuba, pues cambia un poco la composición. De La Habana se mantienen 8 municipios, de Mayabeque 3 y de Guantánamo 1. Ahí están, en esos 12 municipios se concentra el 33,2% de la incidencia de Cuba. La Habana en la posición según mayores tasas, La Habana Vieja y Centro Habana, que creo que ya nuestra población la tiene bien identificada como lugares de mucho riesgo, con las tasas más elevadas, 619,3 y 612,4. Le sigue La Lisa, después viene Melena del Sur de la provincia de Mayabeque, después El Cerro, después Madruga de la provincia de Mayabeque también, después Guanabacoa, Regla, Caimanera, posteriormente de la provincia de Guantánamo, y los 3 últimos, tasas elevadas, Cotorro, 10 de octubre y Quibicán en la provincia de Mayabeque también. Por provincia, La Habana, como se puede ver en el gráfico que se presenta ahí, con una disminución que se puede apreciar, todavía precoz, pero disminución, y todavía con una dispersión de todos sus municipios. De todas formas, como también ya hemos reiterado varias veces, Habana Vieja, Centro Habana, La Lisa, El Cerro y Guanabacoa, en los 5 primeras tasas más elevadas. Mayabeque, no podemos decir lo mismo, lamentablemente su curva lo expresa, ha ido teniendo un incremento, dispersión en todos sus municipios, y de todas formas los de mayor afectación, los de mayores tasas, Melena del Sur, Madruga, Quibicán, San José de las Lajas, Nueva Paz, Mines y San Nicolás de Bari. Santiago, con una disminución que se aprecia en su curva, paulatina, no una forma precipitada, de todas formas, con casos en todos sus municipios, y Palma-Soriano, Santiago, Palma-Soriano, Guamá y San Luis, con las tasas más elevadas. Finalmente, Guantánamo, que también de una forma más inclinada se ve la disminución en el número de casos. Las acciones que se han hecho allí han dado resultados, pues con una afectación que los municipios con mayor tasa de incidencia, Caimanera y San Antonio del Sur. De todas formas, en el tiempo, en la evolución de la pandemia, se ve una reducción. Finalmente, Cuba, de los 49.161 pacientes que se han diagnosticado desde el 10 de marzo del 2020, que fueron los 3 primeros, pues se mantiene ingresado un número de activos importante, inferiores al del día anterior, pero de todas formas 4.221. De estos 4.221, el 98,6%, 4.162, tienen una evolución clínica estable. Lamentamos al inicio de la conferencia el fallecimiento
de 4 personas con COVID-19 en nuestro país. Con esto se acumulan ya 318 y eso nos da una letalidad de 0,65%, inferior a la del mundo, que es de 2,21%, y a la de la región de las Américas, que es todavía superior, 2,37%. No obstante, volvemos a reiterar que para Cuba, para sus propósitos, para su programa, para sus protocolos de tratamiento, para sus protocolos de ingreso, de todas formas estamos inconformes con la letalidad que presentamos. 2 evacuados y 54 retornados a sus países después del diagnóstico. Ayer, una cifra que nos permite un balance positivo, 831 altas, 111 más que el número de confirmados que tuvimos, lo cual indiscutiblemente hace que disminuya el número de activos. Y ya con estas 111 altas que se dieron ayer, pues se acumulan un total de 44.566 pacientes recuperados. Estamos en el 90,6%. Este por ciento que dice de los pacientes que se van recuperando, como es natural, y de los resultados de las acciones, había bajado a 80 y tanto. Ya estamos en un 90,6%. Todavía una cifra elevada de pacientes ingresados, pacientes confirmados de COVID en nuestras terapias intensivas, 59. Podemos decir que 6 más que el día de ayer. 26 críticos y 33 graves, que son los que se incrementan. Finalmente, el gráfico final, valga la redundancia, del comportamiento de la pandemia en Cuba nos permite apreciar, no mucho porque los números son chiquitos, pero yo voy a ayudar ahí. En el mes de febrero hasta el día de ayer, estamos hablando hasta el día 26 de febrero, nos queda nada más que hoy y mañana. ¿Sí? Exactamente, para terminar el mes, 28 días. 28. Faltando 2 días, pues se han diagnosticado 21.569 personas con COVID-19. Eso representa 6.033 casos más que enero, que había sido la cifra de mayor número de casos, 16.536. Y lo que es todavía más llamativo y que nos afecta realmente este resultado, 102 fallecidos. Estamos hablando de 32 fallecidos más el número absoluto que el mes de enero, que había sido el más alto, que son 70. Yo explicaba a Pepe que cuando hablábamos al inicio que la tasa de letalidad, el problema de la tasa de letalidad es que es la medida que usted confirma más casos. Exacto. Que es el denominador. Usted pone los fallecidos y denominador. Y es mayor, pues la tasa disminuye. De todas formas, el hecho de tener 32 fallecidos más que el mes que tuvimos más, pero aunque no sea la tasa más alta que hemos tenido, la más alta es la del mes de abril del año pasado, sin embargo sí es el número más elevado de casos fallecidos. Ese es el comportamiento de la pandemia en Cuba. Hoy, el hecho de que disminuyan discretamente el número de casos y como natural la tasa de incidencia de nuestro país, pues nos hace ver las posibilidades que realmente tenemos y que siempre lo hemos visto, de que podamos recuperar este incremento de los casos que viene ocurriendo desde el mes de segunda quincena de noviembre, diciembre y enero, que ha sido el incremento mayor de los 3 que hemos tenido en nuestro país y que con las medidas que se apliquen no tenemos duda de que se van a controlar. Esta es la situación, Pepe, de Cuba hasta el día de ayer. Hasta el día de ayer. Un rápido resumen de lo informado por Francisco Durán García, director nacional de epidemiología. En esta conferencia de prensa, hoy Cuba confirma 720 casos con COVID-19,
Se lamenta el fallecimiento de 4 personas, 155 casos menos que lo confirmado en el día de ayer. La Habana sigue siendo la provincia con mayor número de personas confirmadas con la COVID-19, con 362 casos. Continúa siendo muy disperso el nivel de contagio por provincias y por municipios en nuestro país, y bueno, el nivel de transmisión, a pesar de que ha bajado un poquito, sigue siendo alto en todo el territorio nacional. Se confirmaron 831 altas, 111 más que en el día de ayer. Grosso modo, esta es la información rápida epidemiológica que acaba de dar el doctor Francisco Durán. Ahora se incorpora a nosotros en esta transmisión Mercedes González, intérprete de lengua de señas para la comunidad sorda de Cuba. Pero ¿cómo se comporta? ¿Cómo amaneció hoy el mundo? Vamos a una pausa y luego retornamos para continuar dando la información con el doctor Durán. Sin tocarse ojos, nariz ni boca. Lejos a las aglomeraciones. Con la prudente distancia. Y al tanto de las noticias. Le gana siempre. Ya estamos de vuelta en esta conferencia de prensa que transmite el sistema de la radio y la televisión cubana cada mañana desde las 9 en punto. Doctor Durán, bueno, la situación mundial sigue siendo complicada, cerrando el mes de febrero. Muchos países continúan con una alta letalidad y el nivel de contagio. Así es, Pepe, y realmente yo también tengo, cada vez que usted ve alguna noticia, alguna información, sobre todo los organismos, la Organización Mundial, la Panamericana, sí, algunas agencias que se ocupan de actualizar la información del mundo, pues todo el mundo reitera que va disminuyendo y que muchos países mencionan a los que han logrado aplicar un mayor % de vacuna a su población, siempre ponen a Israel entre los de mayor, y que ya se va viendo un efecto. No obstante, no es que uno sea escéptico, pero de todas formas, yo puedo decir que ayer en el mundo se diagnosticaron 727.892 personas con COVID-19. Entonces, casi prácticamente un tercio de millón, o sea, las 3/4 partes de un millón, alto. Es alto, superior incluso a los 2 días anteriores. Eso hace que los 190 países y 29 territorios que han estado notificando casos de COVID, el acumulado ya sea de 113.951.192 casos confirmados. Falleció igualmente un número elevado de personas, 16.522, y eso da un acumulado de 2.527.769 que han perdido la vida en el mundo como consecuencia de esta enfermedad. Estamos hablando de una letalidad de 2,21%. Y significativo el número de casos activos que había ayer en el mundo con COVID-19, 21.910.977. La región de las Américas no deja de ser el epicentro de la enfermedad, aporta el 44,93% de todos los casos reportados en el mundo, confirma ayer 343.342 personas con COVID-19, y ya la cifra de pacientes confirmados en nuestra región, pues pudiéramos decir que de los 113 millones del mundo, pues 51.207.049 son en nuestra región. 10.811.137 casos activos, cifra muy elevada, y fallecen ayer en la región de las Américas 9.068 personas
con COVID-19 y se incrementa la cifra de fallecidos a 1.217.596 fallecidos. Eso da una letalidad, como ya había dicho, de un 2,37% superior a la que habíamos a la del mundo, similar a la del día de ayer. Por países no cambia mucho. En el mundo los más afectados, Estados Unidos de Norteamérica, con más de 29 millones, le sigue Brasil, con más de 10 millones, en el mundo le sigue, en el mundo Estados Unidos, en segundo lugar la India con más de 11 millones, después entonces que viene Brasil con más de 10 millones, Rusia con más de 4, Reino Unido igualmente con más de 4 millones, Francia y España con más de 3 millones, y viene entonces Italia, Turquía, Alemania, Colombia, Argentina y México con más de 2 millones de casos confirmados. Letalidades altas, como se puede ver ahí en esa tabla, pues México en esa tabla en el mundo es la letalidad más elevada, 8,88%. Le sigue le sigue Perú con 3,51%, Irán con 3,71%, Italia con 3,37% y Sudáfrica con 3,30%. En las Américas, como es natural, Estados Unidos en primer lugar, Brasil, Colombia, Argentina, México y Perú. Y los 5 países que mayor número de casos aportan y los que aportan mayor número de fallecidos, no cambia mucho con lo del día de ayer, o no cambia nada. Estados Unidos, India, Brasil, Rusia y Reino Unido, los que aportan el mayor número de casos en ese orden, y Estados Unidos, Brasil, México, India y Reino Unido, los que aportan el mayor número de fallecidos. Pepe, sí, que realmente sí, las medidas de control, las medidas de restricción que han tomado muchos países, siempre se pone de ejemplo un grupo, se ven imágenes, ciudades desiertas, protocolos en los cuales te aíslan. Tú llegas al país y te aíslan durante no 5 días, ni una semana, ni 10 días, 14 días. Mucho más tiempo. China en esto son un ejemplo, realmente también son de los países, China, que han logrado un control de la enfermedad y que se ve en los resultados que van teniendo. Y ya en las Américas cumplimos un año, el pasado día 25, del primer caso en Brasil. En Brasil. Y el día 11, bueno, se confirman, el próximo 11 de marzo será un año de los 3 extranjeros confirmados aquí en nuestro país. De Cuba. Yo finalmente, Pepe, si ustedes me lo permiten, ¿cómo que no? Veremos. Se nos queda algo en el tintero, sí, que tiene que ver con el tema de las secuelas de la enfermedad, sobre todo en nuestros niños jóvenes. Yo traía, creo que ayer se dio alguna información en la televisión de lo que ha representado la secuela o de las secuelas de esta enfermedad. Que yo nada más que para que la población que nos acompañe en el análisis de su comportamiento, recordemos que a esta fecha, el año pasado, no se conocía mucho de ella. Estaban los primeros casos, los primeros en la región de las Américas, lo que había pasado en China, en Wuhan, donde arrancó o donde se identificó por primera vez, y después entonces fue que se fue profundizando. No teníamos todavía pacientes que hubieran evolucionado y por lo tanto no se podían conocer cuáles serían las secuelas. Hoy, ya después de un año, y en algunos países más de un año, de comenzar la transmisión de esta enfermedad, pues indiscutiblemente revisamos varios artículos y uno de ellos, el más reciente de ahora del mes de enero de este año, plantea que en el 76% de los pacientes que han tenido COVID, 6 meses después del contagio, lo más frecuente que se ve es la fatiga, la debilidad muscular y dificultades para dormir, entre los síntomas más comunes después del alta.
Ahí se vio un grupo de estudios que se han hecho. Creo que uno de los, todavía se están buscando más, porque además esto conlleva estudios de rayos X, topografía, perdón, es algo muy nuevo. Análisis de laboratorio para precisar realmente, porque a lo mejor tú no te lo sientes, pero cuando te hacemos la evaluación, pues tienes manifestaciones. Y de eso, uno que encontramos con 32, un estudio que han hecho 32 científicos chinos, de un total de 2.469 pacientes con COVID que fueron dejados de alta entre el 7 de enero y el 20 de mayo del año anterior, y se le hizo un seguimiento después entre junio y septiembre de este año. De esos 2.469 pacientes que estudiaron, 33 de ellos lamentablemente fallecieron posteriormente por diferentes complicaciones, un incremento de la enfermedad pulmonar, cardíaca y renal, que muchas veces estaba subyacente, no se había identificado. De todas formas, no es lo más frecuente que ocurra en este sentido, sino que el 76%, como lo dije, tuvieron al menos un síntoma. Se observó un porcentaje alto en el sexo femenino de las personas que quedaban con síntomas, y como ya lo dije, fatiga, debilidad muscular, dificultades para dormir. También se informó o se identificó ansiedad o depresión en el 23% de los pacientes que se estudiaron, y de todas formas las complicaciones respiratorias, la afectación respiratoria que queda después de la enfermedad es de los más frecuentes que se ve. Ahí nos decían los profesores Pedro Vilorio y Rafael Artiles, nos decía Durán, no dejes de mencionar, ahora que lamentablemente a veces, con el pretexto de la ansiedad, porque los fumadores, los cuales yo respeto, ellos hacen un esfuerzo muchas veces, pero de verdad que se les dificulta, por eso en ocasiones necesitan ayuda. Nos decían que el fumador, cuando adquiere, sobre todo el fumador veterano, que cuando adquiere, independientemente de la relación que tiene el hábito de fumar con el cáncer de pulmón, pero ya específicamente en COVID, ellos me decían que el virus encuentra un pulmón que ya está dañado por la misma y ahí ataca. Fuma. Indiscutiblemente ataca el dañado y el no dañado, pero de todas formas el que está dañado tiene más posibilidades de dejar una secuela y de complicarse. Ellos me decían, Durán, para una vez más insistir en la importancia de eliminar el mal hábito de fumar que tiene, o como me decía un día un especialista, el tabaquismo que tiene esto. Finalmente, si nos da tiempo ahí, yo quisiera ejemplificar con un gráfico. Tenemos una gráfica. Una gráfica ahí que yo encontré de las secuelas más frecuentes que se ven post-COVID, sobre todo en pacientes graves que han precisado en algunos casos la terapia intensiva. Yo voy a ayudar con las letras que tal vez no se vean. En los sentidos, la pérdida del olfato y el gusto. En los pulmones, muy frecuente ver radiológicamente la fibrosis pulmonar, neumonías a repetición y una disminución o pérdida de la función pulmonar. El hígado, alteraciones hepáticas, que entre otros elementos pudiera ser por los medicamentos que se administran para salvar la vida de la persona. O sea, eso es necesario, yo no estoy diciendo que no, pero también algunos de ellos pueden provocar un daño hepático. En los riñones, un pequeño porcentaje de enfermos sufrieron insuficiencia renal aguda. En el cerebro, a la derecha arriba, problemas de memoria a corto y mediano plazo. Sensación de sobrecarga intelectual. Pérdida de la voz, probablemente por efectos de la intubación en los pacientes que han, o afectación de la voz. El corazón
riesgo de daño miocárdico agudo, arritmias, miocarditis, que en un estudio que se hizo en Cuba, en Villa Clara, con los niños, se vio la afectación que tiene, sistema circulatorio, trombosis, problemas de circulación, y en el aparato motor, a veces dolores articulares, un poco de disminución de la movilidad y sensibilidad, y un deterioro muscular. Yo pensé mucho, Pepe, en explicar estas cosas, porque varias personas me han dicho, no enfoques tanto, porque la población se afecta, lo que lamentablemente no se afecta parejo, se afecta muchas veces las personas que cuidan. Lo que nosotros quisiéramos es llevar realmente, incrementar la percepción de riesgo de toda la población, que es la forma que vamos a tener para lograr una disminución o un control de esta pandemia. Además de las medidas de restricción, de la conducción por el partido, el gobierno, los consejos de defensa. Todo lo que se viene haciendo. Todo lo que se viene haciendo. Pero indiscutiblemente, si no tenemos autorresponsabilidad por parte de nuestra población, nos va a costar, lo vamos a lograr, pero nos va a costar más trabajo. Bueno, quedan algunas preguntas que mañana estaremos dialogando sobre ello. Hay muchas personas, doctor, que dicen, bueno, ya a mí me dio la COVID, no hay problema, yo estoy inmunizado. Como dicen los muchachos. Sí, vamos a dejar ese tema para mañana, porque creo que debamos de dedicarle un poquito más de tiempo, se confían y, bueno, puede ir al traste con todo lo que se ha venido haciendo a nivel del país. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por esta conferencia de prensa. Reitero rápidamente, Cuba confirma hoy 720 casos con la COVID-19, 155 menos que en el día de ayer, y se lamenta el fallecimiento de 4 personas. De esta manera estamos poniendo punto final a esta conferencia de prensa que transmite el sistema de la radio y la televisión cubana. Mañana domingo volveremos nuevamente con más inquietudes y más informaciones a esta conferencia de prensa para informarles sobre la situación epidemiológica de nuestro país y de este planeta. Tengan ustedes buenos días.